Bueno, aquí rápidamente, en materia laboral, los principales cambios que se dieron no son cambios recientes, pero inclusive nos damos cuenta que muchos empresarios no las conocen, en donde se van a sustituir las juntas locales de conciliación por centros de conciliación estatales y tribunales laborales. O sea, se va a crear el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que de alguna forma tiene que ver pues con la corrupción que ya estaba muy acendrada ahí en las juntas locales. En alguna ocasión le preguntamos a un secretario de la junta local y nos decía que no había corrupción, pero pues de alguna manera fue la razón principal por la cual se descentralizan esas juntas y se van a judicializar ahora los asuntos laborales. El tema que se estaba manejando de la subcontratación, que es el outsourcing, efectivamente hay todavía algunas definiciones, pero la modificación está fuerte y las sanciones están muy fuertes. Pero sin embargo, ya sabemos que siempre en la elaboración de las leyes hay muchas deficiencias y muchas faltas, como lo estaba comentando tanto el doctor Manuel Barrios Acosta como Carlos Sánchez Tapia y Víctor, en donde todavía trae bastantes deficiencias este cambio, pero prácticamente hay, para quien utiliza la subcontratación o el outsourcing, hay de alguna manera la forma de hacer adecuaciones, y esto tiene que ver desde el acta constitutiva de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque ahora habrá que tomar en cuenta mucho lo que son los servicios especializados, si lo puede hacer o no lo puede hacer una empresa, y habría que examinar el objeto social de la empresa que va a subcontratar. Entonces, lo que puedo comentar es de que hay soluciones y hay salidas para de alguna manera poder seguir operando algo, como lo dijo el maestro Carlos Sánchez Tapia, va en contra del artículo 5º constitucional. Deben de ser actividades o operaciones del todo normales. Otro de los cambios son los convenios de terminación por mutuo consentimiento, también lo que se refiere a los descuentos a los salarios, la prelación de descuentos al salario en cuanto a lo que le afecta a los trabajadores y las obligaciones patronales que se tienen a partir también de estas modificaciones. Sabemos que también está lo de las trabajadoras del hogar y las nuevas reglas de teletrabajo. Y ahí todos escuchamos que estaba también presente el cumplimiento de la norma oficial NOM 35 y aunque aparentemente es fácil de implementar, muchas empresas no lo hacen, y el propósito, el objetivo y lo recomendable es que se cumpla esta norma. En realidad, la mayor parte de las pymes no están obligadas, pero prácticamente el objetivo de esta ley es prevenir los factores de riesgo psicosocial y promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Y solo aplica a aquellos centros de trabajo que tienen más de 50 trabajadores. Ahí están las multas que van desde 250 a 5,000 días UMA, o sea, el importe de la UMA, la unidad de medida, y en acumulación, cuando es reiteradamente utilizado el no tener la norma oficial NOM 35, puede llegar a sanciones como clausuras y retiro de permisos para operar, que de alguna manera son muy drásticas. Y está la 036, que ya fue posterior,
en donde se ve los factores de riesgo ergonómicos en los centros de trabajo. La recomendación, pues, es cumplir con la norma 035 y 036, que son los avisos que estamos poniendo para no meternos en problemas de carácter laboral. Y bueno, ahí en el punto 4 se habló de la responsabilidad penal de las empresas, algo que pues los que somos abogados pues siempre lo hemos tenido presente. Sin embargo, la mayor parte de los empresarios y muchas personas que tienen, no sé, alguna acción o acciones en alguna empresa, lo desconocen, pero el Código Penal Federal en su artículo 11 vigente habla precisamente de la responsabilidad de las personas jurídicas, que inclusive, obviamente, la persona jurídica existe en papel, pero cuando alguno de sus miembros o el representante de esa persona jurídica y es el representante legal, el administrador único, el que tenga poder de cualquier tipo, de cualquier clase, excepto las instituciones que son del Estado, cuando se cometa un delito con los medios que tenga para el objeto de las mismas entidades, o sea, de las empresas, y que de alguna manera se cometan a nombre bajo el amparo de esa razón social o representación social o en beneficio de esa empresa, el juez podrá, en esos casos, exclusivamente, específicamente por la ley, decretar una sentencia que puede llegar hasta la suspensión de la agrupación o disolución de la sociedad de que se trate, cuando estime que sea necesario para la seguridad jurídica. Aquí nada más voy a dar un ejemplo, pues yo creo que todos tenemos presente de lo que pasó con la contaminación de los ríos allá en Sonora por las empresas mineras, que de alguna manera pues están afectando a la colectividad, y bueno, había obligación por parte de las empresas, pues ahí hay una responsabilidad penal, y que inclusive hicieron convenios en donde se tenía que hacer esa reparación del daño, y creo que a la fecha lo único que ha pasado es de que se han ido prorrogando y se han hecho tarugos. Pero esa es una responsabilidad penal de las empresas. Pero como son empresas de las que tiene Sergio Larrea, que es uno de los hombres más ricos de este país, pues de alguna manera no le han podido hacer nada, ni en esta cuarta transformación. Bueno, pues tenemos la Ley Federal para prevenir la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que la conocemos cotidianamente como el lavado de dinero. En esto hay que tener muchísimo cuidado. La ley ya tiene mucho tiempo, ya entró en vigor desde hace tiempo, y al parecer nos damos cuenta, nos percatamos que muchos no le dan la seriedad y el seguimiento necesario. Inclusive lo hemos visto hasta en las notarías, en donde son solidariamente responsables con algún tipo de operaciones que tienen que ver con estas actividades vulnerables, como lo señala el artículo 17 de esta ley, y están como actividades vulnerables que necesariamente se tiene que presentar un aviso cuando se incurra en cada uno de estos renglones en el siguiente artículo, que son estas actividades: los juegos con apuesta, la emisión o comercialización de tarjetas de entidades no financieras, pues, por ejemplo las que manejan como Soriana o Comercial Mexicana, emisión o comercialización de cheques de viajero de entidades no financieras, operaciones de mutuo, o sea, préstamos o garantía por entidades no financieras, servicios de construcción y desarrollo de bienes inmuebles, ahí hay cualquier cantidad de actividades sobre esta fracción quinta, comercialización de metales preciosos, piedra, joyas o relojes, subasta o comercialización de obras de arte, la distribución de vehículos en cuanto a su comercialización, blindaje de vehículos, servicio de traslado y custodia de dinero, prestación de servicios profesionales en forma independiente. Aquí nos afecta a muchos profesionistas, y veo como que tampoco se le ha prestado mucha atención a esto.
la prestación de servicios de fe pública a los notarios, la recepción de donativos que manejó el contador Manuel Barrios, los servicios de comercio exterior y la constitución de derechos personales. Bueno, todas estas actividades que están en el artículo 17 tienen la obligación de identificar, cuando se llevan a cabo estas operaciones, se tiene que identificar a los clientes y a los usuarios y tiene que hacerse una solicitud al cliente para pedirle información sobre su actividad o ocupación, desde luego su registro federal de contribuyentes. Una solicitud también al cliente o usuario de la información si tiene conocimiento de la existencia del dueño o del beneficiario. Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de información y documentación, brindar facilidades para que se lleven visitas de verificación de acuerdo a la ley y presentar los avisos que en la Secretaría previstos por la ley. Esta ley de lavado de dinero tiene tal importancia que ahora va a haber certificación inclusive de profesionistas para que puedan dictaminar sobre operaciones específicas sobre esta ley. Para los contadores, bueno, van a poder acreditarse como, haciendo seguramente como la certificación que se hace en otras profesiones para poder dictaminar sobre estos asuntos. Esta ley que a muchos, a muchos les ha causado pues bastante extrañeza. Bueno, pues es una ley que existe inclusive en varios países de América Latina, porque normalmente ha venido esta disposición, como la de los esquemas reportables que platicó el contador Manuel Barrios, pues no son de alguna manera iniciativas de aquí, como decía la doctora Margarita Barrios, Margarita Bringas, que ahora próximamente va a ser diputada Paquita, la del barrio, o en el pasado los artistas que se han metido como diputados federales y que presentan iniciativas. Inclusive la mayor parte de los diputados pues tienen un desconocimiento bárbaro en la materia jurídica y en la materia fiscal, pero estas son disposiciones que ya vienen de la OCDE. De alguna manera lo que ya traía nuestro sistema fiscal, más este sistema penal que tiene que ver con la recurso de procedencia, los recursos de procedencia ilícita, más esta ley nacional de extinción de dominio, más lo de los esquemas reportables, más los aspectos legales, penales que han incorporado al Código Fiscal de la Federación, pues es lo que se le denomina derecho penal del enemigo, como si los contribuyentes realmente fuéramos los enemigos, y de alguna manera el propósito es totalmente coercitivo. Aquí en esta ley, que es una ley reglamentaria del artículo 22 constitucional, tiene pues hechos susceptibles que tienen que ver con la ley de delincuencia organizada, que cuando se dio a conocer lo de las factureras, de los que expedían y utilizaban facturas con el consentimiento, pleno consentimiento del Servicio de Administración Tributaria, porque ellos han conocido en tiempo real cada una de las operaciones, permitieron los grandes fraudes fiscales con toda esta elaboración de facturas, que muchos se utilizaron en el sector público y al parecer se siguen utilizando. Pero bueno, eso habría que probarlo. Pero se utiliza prácticamente lo que contiene el artículo 2 para la ley de extinción de dominio, el artículo 2 de la delincuencia organizada, que dice que cuando 3 o más personas se organicen para realizar en forma reiterada conductas o por sí o unidas a otras, tienen como fin el resultado de cometer algún tipo de delitos.
y van a ser sancionadas por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada. Y aquí está el catálogo, que es el terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, corrupción, delitos en materia de trata de personas, delitos en materia de secuestro, contrabando y su equiparable, defraudación fiscal, que está en el 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación. También se tiene el trato de delincuencia organizada y para repetirlo, la ley de extinción de dominio tiene de alguna manera la aplicación de este artículo segundo de la ley de la delincuencia organizada y se va a ejercer cuando se haya determinado la responsabilidad penal en los casos de los delitos precisamente previstos en el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución, siempre y cuando pues esté la fundamentación, esté sólida y razonable, y de alguna forma que se permite inferir la existencia de bienes cuyo origen, los bienes cuyo origen o destino se enmarca en las circunstancias previstas en la ley. Entonces, el juez tendrá la plenitud de jurisdicción para resolver sobre los elementos de acción y esto trae como consecuencia que se puede estar en un proceso por el delito de extinción de dominio y todavía no está terminado, concluido el proceso, pero el juez preventivamente puede sentenciar la extinción del dominio de alguno de los bienes que le pertenezca a alguno de los procesados por los delitos que se pusieron aquí en el artículo segundo de la ley de delincuencia organizada. Si al final sale absuelto a la persona que le aplicaron la ley de extinción de dominio y dice, bueno, a ver, regresen a mi casa. No, pues mira, tu casa ya se vendió. ¿Cómo que se vendió? Sí, ya se vendió. El Estado tiene la obligación de regresarle, ya no la casa porque fue vendida, pero previo avalúo, regresarle el dinero producto de la venta de su bien. Entonces, es una ley muy drástica, pero bueno, pues ya vimos ahí el catálogo de delitos y de alguna manera pues tiene caer, por ejemplo, en los delitos de defraudación fiscal, artículo 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, cuando algún contribuyente no se sepa defender de algo que le estén imputando, por así decirlo, no llevar un sistema de costos o haber hecho mal un aumento de capital, algo que no lo hubiesen confeccionado correctamente, pues podría caer en este delito de delincuencia organizada el contador, el abogado, alguno de los socios, el administrador, 3 o 4 personas de una sociedad mercantil pudieran caer en ese delito de delincuencia organizada, aparte de la aplicación de la ley de extinción de dominio. Barbarita, ¿no ha entrado Delia? Ya entró. ¿Ya está? Bueno, a ver, vamos a cortarle aquí, vamos a dejar pendiente hasta la ley Sí, de ya entró, Jimmy. Para que nos... Delia, ya estás ahí. Ya, una disculpa, ya estoy aquí. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tema de la auditoría. Sí. La auditoría es una inspección o una revisión de la contabilidad de una entidad o un organismo. Tenemos la auditoría interna y la auditoría externa. Referente a la auditoría interna, la adquieren empresas o entidades. ¿Para qué? Para que su control interno, que ya tienen sus procedimientos, políticas, los puedan llevar a cabo y optimizar y tener menos riesgo. Esa es una de las auditorías internas. Me iba a apoyar para pasar la proyección, pero bueno, si no, así lo vamos explicando.
Y en la siguiente parte, ¿quién ejecuta ese trabajo en la auditoría interna? Se dice que es un contador o un empleado que tenga cierta especialización. Ya lo puedes poner, Delia. ¿Perdón? Sí. El de auditoría interna. No, dile. Jimmy, ¿le podrás apoyar? Porque cuando la quiso compartir es cuando la sacó la vez pasada. A ver. No, ahí está. Si no, así lo voy explicando. Bueno, ok, explícalo, porque aquí está. Ok, entonces les decía que quién es el que ejecuta en la auditoría interna. Es una persona, un auditor, un contador, el que lo lleva a cabo. Y tiene que, de acuerdo a las necesidades de la entidad u organización, que tenga que ejecutar, porque hay diferentes lineamientos, hay normas de auditoría que se aplican dependiendo del giro de la empresa. Entonces, al momento de realizar, pues ya sea que lo tengamos en revisar en la interna todos y cada uno de los procesos, dependiendo del giro, que se tenga que llevar un buen control del inventario, que tengan el proceso de que se esté llevando bien a cabo en la tesorería, en recursos humanos, que tengan bien sus expedientes y todo eso que lo atribuye a la empresa. Con eso es la finalidad de tener un auditor interno. ¿Para qué? Para que se tenga un reporte y se pueda tomar una mejor decisión. Eso lo llevan a cabo cada una de las empresas que lo pueda adquirir en la auditoría interna. Aparte, permite llevar un seguimiento actualizado de acuerdo al planteamiento o al programa de trabajo de auditoría. Si se van a enfocar o tienen alguna duda en cuanto a su inventario o alguna duda en que no está entrando bien el dinero, cómo no se está manejando, entonces se hace la revisión y se entrega un control directamente y de acuerdo a las observaciones que se entreguen, se va llevando a cabo un proceso para ir ratificando cada una de esas observaciones y hacer los cambios pertinentes para lograr obtener o lograr optimizar el trabajo del auditor interno. ¿De acuerdo? Tenemos las características que nos dan el objetivo de la auditoría interna. Se hace necesaria conforme una empresa vaya creciendo. Muchas veces se empieza sin auditores y empezamos a ver fugas, la fuga hormiga y demás. Entonces se tiene que implementar procedimientos, políticas, y el auditor es el que los va a ver que se esté ejecutando. ¿De acuerdo? Ese es en la parte interna. Ahora, nuestra auditoría externa, muchas ocasiones las empresas por necesidades de entrar a alguna licitación o porque tienen ingreso mayor conforme los marca la ley, tienen la obligación de presentar un dictamen y hacer una auditoría externa. Entonces, la parte externa puede suscitar de acuerdo a las necesidades de la empresa. Ahí sí se requiere un auditor que sea contador público certificado y además una persona independiente que tenga una capacidad independiente con la empresa. Por eso es externo y que por ética todo lo que se le contrate en la empresa, en el organismo, donde se le tenga que llevar o se tenga la necesidad de llevar a cabo la auditoría externa, se enfoque al planteamiento o a la revisión de cada uno, pero ahí sí es importante que sea de profesional independiente o un contador público certificado para llevar a cabo. Y en esa parte, a diferenciación de la interna, la externa pues va a ser con un fin común, igual y porque van a tener hay auditorías fiscales, hay auditorías financieras que lo hace un externo, hay auditorías de informática, hay auditorías de administración, hay diversas auditorías en las cuales se requiere llevar diversos procesos y que se deben de apegar a los lineamientos que marca las normas de auditoría para poder ejecutar ese trabajo. Y aquí también el objetivo es optimizar
y minimizar los riesgos de cualquier entidad u organismo. También lo importante es reflejar, y conforme va creciendo la entidad, vayan valorando si es necesario meter más empleados, si es necesario agilizar otras actividades o integrar muchas veces mecanismos o sistemas que lleven un mejor control, porque hay empresas que al momento de que adquieren una auditoría para ver su funcionamiento, igual dicen, ¿sabes qué? Tu equipo que estás ocupando para el proceso de tu contabilidad ya no es funcional de acuerdo por tus operaciones porque ya creciste demasiado, entonces se dan sugerencias y de acuerdo a esas sugerencias, pues llevar a cabo la ejecución de que se estén realizando. Asimismo, la finalidad de las auditorías, tanto internas como externas, es minimizar el riesgo de cada una de las entidades. Aparte, tenemos de las auditorías, muchas veces, bueno, las financieras se requieren de que firme un contador público certificado para licitar o para a lo mejor también para trámites en el banco que les dicen necesitamos tus estados financieros que estén auditados por una persona y firmados. Entonces ahí es sumamente importante porque es la aceptación de que está avalando que todas y cada una de sus cifras de sus estados financieros reúnen todos los requisitos conforme a la ley o son apegables conforme a la ley. ¿Sí? Esa es la diferenciación entre la interna y externa, Jaime. Muy bien, Delia. ¿Alguien tiene? Bueno, Delia nos hizo favor de hacer este comentario porque más adelante en el punto número 7 estamos poniendo de alguna forma las posibles soluciones que tiene que utilizar el empresario ante todo este cúmulo de problemas y de situaciones de carácter fiscal y penal, porque debe de haber, pues, más bien es necesario o hacer un compliance, que pues, no está enfocado normalmente para los aspectos legales, pero yo digo que debe de haber un compliance integral para las sociedades mercantiles o para cualquier tipo de negocios. Debe de haber inclusive un due diligence en caso de que se quiera firmar un contrato o comprar algún tipo de bien. Y desde luego también habría que ver la posibilidad de la figura del comisario, que es una figura en desuso, que ahorita lo vamos a comentar. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la doctora Delia? Bueno, le continuamos. Entonces, muchas gracias, doctora Delia. Gracias. Vamos continuando y rápidamente, para no salirnos del tiempo, estábamos por comentar la ley de concursos mercantiles, que pues también es una ley que ha quedado en desuso. Sin embargo, por los tiempos que se avecinan, se puede mover en una forma importante, porque pues de hecho en Estados Unidos, que le llaman el capítulo 11, ya se está dinamizando bastante, y es el caso que pues seguramente va a pasar también aquí en nuestro país. Pero bueno, pues es una ley que es de interés público y tiene por objeto regular el concurso mercantil. Antes se llamaba Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, y prácticamente es para conservar a las empresas, para evitar su incumplimiento generalizado. O sea, es para un rescate realmente el propósito que tiene esta ley, y
ve que no se ponga en riesgo la vialidad precisamente de las mismas, porque están de por medio de los acreedores, pero principalmente los trabajadores. Y se trata precisamente de que se pueda garantizar en forma adecuada la protección precisamente. Aquí lo dice la ley de los acreedores, pero yo diría que de los trabajadores en primer lugar. El concurso mercantil tiene dos etapas, una de conciliación y una que tiene que ver con la quiebra. Y los pequeños comerciantes solamente van a poder ser declarados en concurso mercantil cuando acepten someterse voluntariamente y por escrito. Esa es la diferencia de las pymes y de una empresa pues ya más grande. Las empresas de participación estatal constituidas como sociedades mercantiles podrán ser declaradas en concurso mercantil. Cuando se da el incumplimiento generalizado del pago de las obligaciones, como se van a dar mucho en estos tiempos de un comerciante, entonces, cuando incumpla sus obligaciones de pago a dos o más acreedores, es cuando se va a dar ese incumplimiento generalizado. Y se va a dar sobre las obligaciones vencidas y que de alguna forma que el monto de lo vencido represente el 35% o más de todas las obligaciones que tiene a cargo el comerciante. Es cuando se le va a poder catalogar o considerar para concurso mercantil. Entonces, por ejemplo, los comerciantes que no tengan activos para hacer frente cuando menos al 85% de sus obligaciones vencidas a la fecha de la presentación de la solicitud, pues también va a entrar a esa parte. Los activos que se van a poder considerar, pues es el efectivo en caja, que es lo que se tiene a la mano, los depósitos a la vista, las inversiones, las cuentas de clientes y las cuentas por cobrar, los títulos o valores, y aquí entran en función una serie de inspectores, de visitadores, opiniones de expertos, en fin, es algo que no es sencillo y es complejo entrar a la ley de concursos mercantiles. Entonces, cuando el comerciante ya entra al incumplimiento generalizado, aquí se tiene que ver si hay inexistencia o insuficiencia de bienes para trabar la ejecución o practicarse los embargos para que se pueda garantizar el pago de los adeudos que tiene el que entra a concurso. Y también cuando hay incumplimiento, como lo comenté, de dos o más acreedores, es cuando se recurre a esta ley. Y también se presume que el comerciante incumplió generalizadamente cuando oculte o cuando por ausencia sin dejar a alguien al frente de la administración, o sea que abandonan, se van y dicen, no, pues ya a este comerciante se le va a considerar que va a entrar a la ley de concursos mercantiles. O cuando se cierran los locales de la empresa y ya no aparece, bueno, pues también se le va a poder declarar para efectos de esta ley. O cuando también acudan a prácticas ruinosas, fraudulentas o ficticias. Aquí hay una figura que se llama la acción pauliana o fraude a acreedores, cuando los empresarios de alguna manera se autoembargan o hacen embargos de terceros para dejar de cumplir con sus obligaciones. El incumplimiento de esas obligaciones que tienen, de alguna manera, en cualquiera de los casos, puede ser considerado como análogo. Aquí entran figuras como los que yo comentaba, como el interventor, el experto, el síndico, y desde luego aquí
también tiene que ver con los peritajes en materia contable y financiera. La nota final de esta ley es que desde hace 20 años que entró en vigor esta ley de concursos mercantiles, a la fecha han entrado solamente 778 empresas. En 20 años han solicitado la figura de reestructuración financiera. Esta cantidad es la quinta parte de lo que se mueve en Estados Unidos con la misma figura. Entonces, comenté al principio que es una figura en desuso, uno, por falta de eficacia en el proceso concursal. Es complejo, es muy complicado. Dos, por las investigaciones que se le hacen a las empresas. Y tres, los empresarios tienen temor a la liquidación. FEMSA, que es una empresa grande, y Aeroméxico se acogieron al capítulo 11 de concurso mercantil o quiebras en Estados Unidos. Una noticia de hoy es de que Aeroméxico está reestructurando, inclusive con todos los pilotos, ya conviniendo un descuento del 15% de sus sueldos y liquidando a aeromosas y a pilotos, porque de alguna manera ya pues se sabe que la industria aeronáutica es una de las industrias que están condenadas a pasar muchos apuros. Es uno de los lugares más propicios para el contagio del coronavirus, andar en este momento en los aviones. Y obviamente lo que yo comentaba, que se prevé un incremento en las solicitudes de concurso mercantil, principalmente en las siguientes industrias. El turismo, que en este momento está más que muerto, los eventos masivos, fútbol, béisbol, teatros, cines, gimnasios, boliches, todos los eventos masivos tienen problemas. Si ahorita quisiéramos hacer un poquito de prospectiva a muy corto plazo, que más bien sería no prospectiva, sino que aspecto coyuntural, que es un año. A un año se llama aspecto coyuntural porque el corto plazo es de 1 a 3 años. Bueno, en el aspecto coyuntural, el turismo, eventos masivos, inmobiliarias e industria automotriz tienen ya serios problemas y son los que de alguna manera van a ir metiendo ese tipo de solicitudes precisamente a los concursos mercantiles. Por ahí vi que estaba Cecilia Ramos, y ella, la contadora Cecilia Ramos, maneja una metodología muy interesante que es la aceleración de las empresas o scaling up, que es de un autor que se llama Verne Harnisch. Verne Harnisch de alguna manera dice que habrá que ver el efecto multiplicador del conocimiento, o sea, la open data de los recursos abiertos a toda la sociedad, porque estamos en la sociedad del conocimiento, para poder potenciar el rol profesional y el enfoque de investigación y análisis de datos. Pero este scaling up se maneja más de forma cualitativa que cuantitativa. Entonces hay que entender el negocio más allá de comprender a partir de los datos financieros concretos que estamos viendo en el estado de resultados o de los estados de posición financiera. Entonces habrá que ver los aspectos cualitativos. Como vuelvo a repetir, Jacques Derrida dice, nada está fuera del texto. Habrá que ver cómo se están manejando las empresas en el mundo, cómo se está manejando la economía, cómo se están manejando los aspectos financieros, lo que es inminente que pensamos que no es viable, pero es toda una realidad. Este año se tiene que dar como se dice en inglés, Great Reset, el gran reseteo. Aquí prácticamente de lo que se trata es de no tener tanta incertidumbre aplicando esta metodología y que los procesos no sean tan complejos. Esto tiene que ser a través de un proceso integrado. Aquí
precisamente el propósito de la plática pues era ver muchos puntos, porque por ejemplo si entramos a YouTube, pues vemos a muchos colegas que están dando únicamente, por ejemplo, reformas fiscales, de las cuales nos platicó José Manuel Barrios, lo de las operaciones reportables, los cambios del IVA, impuesto sobre la renta, código fiscal, pero yo creo que tenemos que ver en una forma más holística, integral, o como dicen los abogados, lato sensu, todo el entorno de los negocios. Hay una receta, Elisa, que esto lo vi con un socio que me presentó hace mucho tiempo, que también vi ahí a la ingeniera y licenciada en Derecho, Mari Carmen Padilla. Estoy hablando del maestro Leopoldo Hurtado Jauchín. En una ocasión fuimos al IPADE a una plática y ahí Leopoldo habló precisamente de esta receta, que a mí se me quedó muy grabada, que todos los empresarios y profesionistas tenemos que seguirla, que es la E de exigencia, hay que hacer bien las cosas, cuidar los pequeños detalles. La L, laboriosidad, siempre significará beneficios. La I, iniciativa, abierto a los cambios. La S de sencillez, la empresa genera riqueza, hay que compartir. Y la A de austeridad, cuidar la economía. Este último punto es importante en estos tiempos porque nadie vamos a querer perder lo que tenemos. De lo que se trata en este momento es de conservar lo que tenemos, mínimo, de sobrevivir. Las cosas vienen muy difíciles, es muy serio. Ahorita voy a tratar de terminar a tiempo para que veamos lo último que se preparó. Y eso lo hemos preparado en conjunto todos los compañeros que hemos hecho las 3 pláticas anteriores, pero pues ha sido una acumulación ya de información que vamos obteniendo y que es valiosa. Precisamente aquí de lo que habló la doctora Delia, que fue la auditoría, pues en el punto 6 recomendamos la disrupción y control de negocios. ¿Qué es la disrupción? Pues es la ruptura, el rompimiento violentamente de algo, y creo que los negocios en este momento hay que hacerles esa ruptura, hay que entrar a esa disrupción. ¿Cómo? Utilizando las figuras que ya están en la ley. La figura del comisario es una figura en desuso. Tiene muchísimas aristas la figura del comisario. Una sociedad mercantil, aunque sea pyme, utilizando la figura de un buen comisario o comisarios que pueden ser 2 o más, pueden ser los socios, pueden ser los accionistas, puede ser un tercero, puede ser un contador, puede ser un abogado, para vigilar. Es el policía, como dice José Manuel Barrios Acosta, el comisario es el policía de la empresa, es el que debe de vigilar la empresa. Y precisamente en la Ley General de Sociedades Mercantiles, cuando se habla de la vigilancia de la sociedad, ahí habla de que se tiene que poner un comisario, se debe de tener, y pueden ser temporales o revocables, y pueden ser los socios o personas extrañas a la sociedad. El comisario da un informe, tiene que hacer un examen de las operaciones, de la documentación, de los registros y las evidencias de comprobación que tenga la empresa. Tiene que rendir anualmente a la Asamblea General de Ordinaria de Accionistas, como lo comentamos en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Todas están obligadas a hacer una asamblea general ordinaria donde se den a conocer los resultados del ejercicio inmediato anterior. Entonces el comisario es el que tiene que rendir un informe a la asamblea respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el consejo o el administrador único de la sociedad. ¿A quién se lo presenta? A la asamblea de socios y accionistas. O sea, la opinión del comisario es importantísimo y tiene que decir si las políticas o criterios contables de información que ha seguido la sociedad son adecuados y suficientes. El comisario puede hacer lo que hemos olvidado todos los contadores y administradores y ahora los abogados que de alguna manera traen el tema del compliance. Hay que utilizar, desde mi punto de vista, el compliance administrativo, que debe ser integral.
O sea, todo tiene que ser adecuado y suficiente a la empresa. La opinión del comisario sobre esa información que presentan los administradores, pues puede hacer sus observaciones y puede decir esto no es así, esto es así, porque no refleja en forma veraz o sí refleja en forma veraz y suficiente la situación financiera. De hecho, la participación del comisario es delicada, es importante y repito, es una figura en desuso. Nadie la utiliza. ¿Cuál es la recomendación? Para que ahorita no nos vayamos precipitadamente a las quiebras, hay que buscar a los comisarios adecuados en las sociedades para que se den precisamente esos informes. Y si no se ha hecho en varios años, hay que hacer, como dice Jacques Derrida, hay que hacer una deconstrucción de la empresa para hacer un diagnóstico, para ver en qué situación está la sociedad mercantil. Bueno, y esta es la otra parte de lo que comentaba también con la doctora Delia. Ella dio la parte de la auditoría, que es una de las opciones que tienen los empresarios, el comisario. Comenté lo de due diligence, que a mí me lo enseñó por primera vez la contadora Cecilia Ramos, que creo que está por ahí todavía, y la figura del compliance, que es sobre la responsabilidad de cumplimiento en las empresas, RC, a cargo de una persona encargado de vigilar el cumplimiento. Pues es otra cosa más que el comisario, nada más que esto viene de un término anglosajón y que habla precisamente de los riesgos legales, pero yo le agregué en forma integral, o sea, también los aspectos administrativos. Esa es una definición que yo le metí mano, porque no debe ser nada más aspectos legales, tiene que ser en forma integral. Tan importante. Yo nada más regreso mucho al ejemplo de los costos. Les digo porque yo he manejado varios asuntos en materia fiscal en donde nos han determinado presuntivas por no llevar costos o llevar costos equivocados. Eso le pueden dar el tratamiento de una utilidad presuntiva y un pago de impuestos verdaderamente onerosos que puede significar la quiebra de una empresa. Entonces, el compliance tiene que ser en aspectos legales y desde luego administrativos, y desde luego el tema de la doctora Margarita Bringas, que es la ética, que es algo que está de alguna manera pues es moda por todo lo que ha pasado en el país, de tanta corrupción que ha habido, no nada más en el sector oficial, sino que también en el sector privado. En el sector privado, pues como dicen, para que se dé la corrupción tiene que haber dos. Y entonces yo por eso decía que lo que hemos tenido no es un régimen neoliberal de hace 30 años, hemos tenido un régimen de saqueo, y eso lo vamos a analizar mediante otra presentación en donde se va a llamar la presentación Democracia Deliberativa, y todos vamos a poder participar. Bueno, pero ese es otro asunto. Entonces se establecen los mecanismos de prevención, de gestión y control y reacción en el compliance. Y bueno, los escenarios futuros. Nosotros hemos manejado ya en las pláticas anteriores, porque traemos una formación prospectiva que es una metodología a muy largo plazo, a más de 20 años, y dentro hay una metodología, hay un método prospectivo que se maneja a base de 4 fases, pero dentro del método prospectivo también hay vías de aproximación al futuro, y en esas vías de aproximación al futuro están las proyecciones, las predicciones, las previsiones y los pronósticos. Y para estudiar precisamente el futuro, pues muchos dicen, no somos pitonizos, o no se trata de ver el oráculo de Delfos para que nos diga la síbila qué es lo que va a pasar. No, estas son estudios serios que, por ejemplo, las proyecciones se toman datos de eventos del pasado y del presente para llevarlos a través de diferentes métodos matemáticos y estadísticos que son cualitativos también, se llevan hacia espacios del futuro y parten de una continuidad. Las proyecciones, por ejemplo, la más conocida es la tendencia poblacional que manejaba mucho Robert Malthus y que de alguna manera se está poniendo de moda ahora
como por lo que está pasando en esta pandemia. Entonces, son las proyecciones y tenemos también las predicciones que se basan en visiones determinísticas y presentan enunciados irrebatibles que pretenden ser exactos, y sabemos que hay mágicas, intuitivas y racionales. Por ejemplo, nos tenemos muy buena amistad con Alfredo Jalife Rame, algunos lo conocen, y él es un predictólogo, pero lo hace con análisis. No son ni mágicas, y a veces sí intuitivas, pero la mayoría son racionales porque hace mucho análisis Alfredo Jalife, y eso me consta, lo he estado siguiendo. Y también la previsión es buscar tomar acciones en el presente para resolver anticipadamente los problemas que se puedan presentar en el futuro. Utilizando adicionalmente a estas tres, también se utiliza el pronóstico, que son juicios razonados sobre algún asunto importante que se va a tomar como base de algún programa de acción. Y hay otro término que se llama proferencia, que son eventos del pasado que sirven para trazar una línea de acción para el futuro. Yo por ahí creo que también vi que estaba un compañero que estimo bastante, que es el señor Federico Martínez, y me mandó las predicciones de una persona que se apellida Lerdo de Tejada, y bueno, pues sí, veo que utiliza predicciones, pero yo más que nada, pues sí las veo, son razonables porque ya las está haciendo en base al sexto paradigma, que es la utilización de la inteligencia artificial, la robótica y el transhumanismo. Pero aquí nosotros para entrar a los escenarios futuros, aquí decimos decididamente en el aspecto coyuntural, no prospectivo, ni corto plazo de 1 a 3 años, sino que en el aspecto coyuntural 2021, la era del dólar se acabó. Se acabó. Hoy precisamente en las noticias, Joe Biden utilizará un apoyo adicional a los 2 billones de dólares que ya se dieron en Estados Unidos para sostener la economía, un plus de 1.900.000 millones de dólares. ¿Y qué va a pasar? Pues sí, el dólar va a estar sustituido por las monedas digitales. El oro siempre va a ser el oro y siempre va a ser una reserva de valor. Siempre va a ser un medio para preservar la riqueza de las personas que lo tengan. Y nosotros recomendamos inclusive comprar oro, pero bueno, pues que compren oro, pues los que puedan comprarlo. Nosotros no podemos comprar ni un centenario. Los que puedan comprar también unos lingotes de oro, pues tampoco van a ir al tianguis en un carrito de valeros para pagar el mandado, ¿no? El oro, lo difícil del oro es el almacenamiento y también la comercialización, pero va a ser de alguna manera un asidero, y siempre lo ha sido a través de la historia. Y se habla mucho del Bitcoin, que también se maneja como una reserva de valor, pero en este momento es totalmente especulativa. Yo, entre las personas que sigo mucho para hacer las investigaciones de lo que yo les vengo a comentar aquí, pues son varias personas que ustedes pueden seguir, desde Daniel Stulin como Miklos Lucas y Tom Richards. Son varios que de alguna manera ya están haciendo sus conjeturas para saber qué es lo que va a pasar con la economía. Y un caso concreto, por ejemplo, BlackRock, que es la financiera, pues podríamos decir que la más grande que hay en el mundo, ha participado en inversiones en Bitcoin. En el 2011 el Bitcoin se cotizaba en $1. Había muy poca credibilidad en el Bitcoin. Actualmente tiene un valor de $31,633.60. Eso lo dejo de tarea, de investigación a todos los que están oyendo para que chequen, para ver. Mi recomendación es no comprar ni un décimo de Bitcoin, porque hay muchísima especulación. No es otra cosa más que un casino actualmente el Bitcoin, porque hablan de los mineros y no sabe uno quiénes son los mineros. Sin embargo, el sistema con el que se cuenta para algunas monedas digitales y el Bitcoin son los famosos
blockchain. Eso sí, es una maravilla el blockchain. Me he metido a estudiar arduamente el blockchain y yo ahorita puedo anticipar y puedo decir que se acabó la era de la partida doble en la contabilidad. El blockchain viene a representar ya la partida triple de la contabilidad. Definitivamente los contadores nos hemos quedado muy rezagados ya como técnicos, que estamos al servicio de administración tributaria nada más para estar aprendiendo todas las disposiciones legales para poder estar tributando con seguridad para lo que para nuestros clientes, para que precisamente no caigan en incumplimiento y en pagos de sanciones como son las actualizaciones, los recargos y multas. Para eso le dedicamos muchísimo tiempo los contadores. Pero ahora este blockchain, ya estudiándolo un poquito más a fondo, que a lo mejor va a ser un tema que después vamos a preparar, pero prácticamente ya ahí ya se está manejando la partida triple, no la partida doble. No sé cuántos años haya durado la partida doble desde que la inventó Luca Pacioli, pero entra con el blockchain la partida triple de la contabilidad. El Bitcoin, por ejemplo, como antecedente, en el 2020 subió el 43%. En febrero cotizaba a $3,300. Bueno, y esto ya lo estamos viendo ahora sí ya desde el punto de vista, pues ya ni tan siquiera de la prospectiva, sino que desde el punto de vista coyuntural. Esto ya está, ya de hecho no es ni de aquí a un año. El sexto paradigma o la cuarta revolución industrial que ya se dio, que prácticamente se maneja la inteligencia artificial, la robótica y la biotecnología, de alguna manera también está el transhumanismo, algo que nos tenemos que acostumbrar a estar escuchando de aquí para adelante. El transhumanismo tiene 3 principios: la superlongevidad de los seres humanos aplicando la tecnología, la superinteligencia, en donde va a haber chips seguramente integrados a las cabezas de los humanos también, que van a tener memoria RAM, y el superbienestar, o sea, la calidad de vida. Se va a dar una fusión de los sistemas biológicos, físicos y digitales. Esto es realmente algo increíble. O sea, esto pues lo veíamos nada más en las películas de ciencia ficción y todavía ni lo alcanzamos a creer. Pero los sistemas biológicos, los sistemas físicos y digitales y también de nanotecnología se van a ver totalmente conjuntados. La verdad es de que se va a dar una destrucción del ser humano para la construcción de un superhumano. Esto en filosofía ya lo manejaba Friedrich Nietzsche, donde anunciaba el advenimiento del superhumano. También lo manejaba Francis Bacon, que se le atribuye el descubrimiento del método científico, en donde se hablaba precisamente del superhumano, de un superhumano excepcional, modificándolo genéticamente. Ahorita hablamos de las vacunas, pero yo creo que no tienen que ver nada ahí las vacunas. Habrá una política global a nivel mundial y todo mundo estamos escuchando la teoría de la conspiración, que está George Soros, Bill Gates, los Illuminati, los reptilianos, el Club Bilderberg, el Foro Mundial de Davos, los cátaros, los merovingios, los templarios, hasta los chuchos del PRD están metidos ahí, yo creo. Los jairos y los chairos y los fifís. Esa teoría de la conspiración, es cierto que el Foro Mundial de Davos, yo he tratado de seguirla cada vez que se están dando las reuniones para ver qué es lo que dicen y qué es lo que están manejando. Y cuando pregunta a alguien quiénes son los dueños del mundo, pues los que tienen el dinero. ¿Quiénes? Pues los que tienen más. Cuando escuchamos que nada más el 1 o el 2% tiene el 50% de la riqueza mundial, bueno, pues son esos. Y pueden ser los que
lo que escribió Daniel Stulin, que es un doctor en inteligencia conceptual, hace 20 años, que fue el Club Bilderberg. Aquí es lo que se está manejando ahora muy empíricamente, esta famosa teoría de la conspiración, pero ahorita les voy a demostrar por qué no funciona esto de la teoría de la conspiración. La inteligencia artificial, a ver, sí, ya. Sí, estamos diciendo que vamos a entrar a un nuevo orden mundial de espacio de intuición. El jefe de producto de Google, que se llama Ray Kurzweil, es uno de los miembros del nuevo orden mundial. Él participa precisamente en el foro o en la cumbre mundial de Davos, y es uno de los 4 jinetes que le llaman del transhumanismo, en donde va a llegar a cierto punto lo que comenté del transhumanismo, de la superlongevidad, del superconocimiento y el superbienestar, a una parte que se llama singularidad, que de alguna forma ya se va a mantener inmóvil. Y las tecnologías inteligentes van a ser la biotecnología, la genética y la inteligencia artificial, la nanotecnología, la experimentación social, serán tecnologías convergentes y se fusionarán todas ellas. Aquí nos estamos desgastando todavía con la izquierda y la derecha y el neoliberalismo, y cuando ya el asunto anda por otro lado. No nos estamos ocupando de investigar todas estas partes. Pues sí, queremos salvar ahorita a nuestra empresa, pero necesitamos saber qué es lo que va a pasar, ya no a un futuro muy lejano, en la coyuntura, a un año. Y precisamente el 6º paradigma o la 4ª revolución industrial habla de la inteligencia artificial, que no es otra cosa. Me costó trabajo entenderla, ¿eh? Yo invité a Alfredo Jalife Rame a darnos una plática a la Asociación de Contadores sobre inteligencia artificial, brillantísima, excelente. Y después de la plática, tuve la oportunidad de comer con él y me dice, ¿qué crees que me pasó? ¿Qué? Fui a dar una plática a una secundaria sobre inteligencia artificial y pues sí, los conmoví. Pero que me pregunta un niño de secundaria, oiga, ¿qué es la inteligencia artificial? Me lo dijo Alfredo Jalife, ¿eh? No supe contestarle. Entonces, para que no pase lo mismo, pues yo puse a buscar la mejor definición de inteligencia artificial, aunque teníamos una compañera físico-matemática que se la sabía de supermemoria, Jessica, pero la inteligencia artificial no es otra cosa más que replicar mediante computadoras lo que puede hacer el ser humano. O sea, es una replicación de ideas por medio de un algoritmo. ¿Qué es el algoritmo? Son instrucciones. Esas instrucciones se manejan a través de fórmulas matemáticas. La inteligencia artificial, aquí viene el punto importante, reduce la incertidumbre de la predicción. Entonces, cuando hacemos una predicción de lo que va a pasar a futuro, ya sea una predicción mágica, intuitiva o racional, pues con la inteligencia artificial se va a reducir esa incertidumbre en las posibles equivocaciones que tengamos en las predicciones. Y bueno, y seguimos mientras estamos con la parte de la izquierda y la derecha y el comunismo y el socialismo, y Alfredo Jalife manejaba el globalismo y el nacionalismo y otros el patriotismo y todo, desgastándonos en esos a veces discusiones hasta estériles, inútiles. Al final de cuentas lo que va a pasar es de que hay gentes que van a querer conservar el poder y el gran poder a nivel mundial, los que van a querer conservar lo que ya tienen y los que vamos a tratar de sobrevivir, porque lo que está pasando es esto que estoy comentando. Y se va a dar este movimiento que algunos le llaman progres, que es de las ideologías, ya no de la izquierda y la derecha, sino que estas nuevas ideologías en donde se va a conservar el orden previo, va a entrar el transhumanismo y dentro de ese transhumanismo va a haber tecnopositivistas y dentro de esa clasificación van a estar los libertarios, los liberales, los progresistas y los utópicos.
los videoconservadores, socialistas y comunistas, que son nada más es un pequeño segmento, Lo que conocemos nada más de izquierda y derecha, así en una forma muy simple y burda, esos van a estar a favor de los bioconservadores. Y desde luego va a haber los que van a estar apegados a la tecnofilia, a la tecnofobia, y en medio estarán los escépticos. Y puede ser que hasta los cínicos, como Dionisio en la época de los griegos. Los tecno-anarcos contra los transhumanistas, los singularistas, que son el extremo de los anarco-primitivistas, y los neoludistas. Esta parte, aquí hasta neoludistas, ahí me quedo, que fue una organización del siglo, creo que XVIII, de unos ingleses que estaban en contra de la utilización de la tecnología de aquel tiempo, las máquinas y demás, porque ya estaban desplazando al ser humano. Esos son a los que se les llama neoludistas. Pero bueno, todos estos términos, bueno, pues sería cuestión de hacer una plática en donde nos interesemos en ver qué significa todo esto, para que no estemos ahorita con chairos y con fifís, que son diálogos desgastantes que no tienen absolutamente nada que ver con lo que va a pasar de aquí a un año. Las elecciones de julio ni tan siquiera se van a llevar a cabo porque la pandemia va a estar igual que 2020 con todo y vacunas. Bueno, y comentaba yo lo de las vacunas. Ese nuevo orden mundial nos dice, no vamos a vacunarnos porque van a cambiar genéticamente, y de hecho hay investigadores que lo han dicho en una forma seria. Mi pensamiento es más recto y más sencillo y más simple. ¿Para qué nos quieren controlar cambiando nuestra genética si nos tienen controlados a todos con los celulares? A todo mundo los tienen controlados. Saben absolutamente todo. Absolutamente todo. Yo he investigado que precisamente el papá de Bill Gates está metido en las cuestiones de la eugenesia, y Bill Gates pues hace 3, 4 años ya hablaba de una vacuna, y entonces cuando lo suyo pues era la tecnología, cuando era el Microsoft, y bueno, él ya estaba hablando de que iba a haber más o menos una mortandad del 10 al 15% de la población mundial. Si somos 7,000 millones, pues estamos hablando casi de 1,000 millones, son a final de cuentas los que se esperan que desaparezcan con esta pandemia. Eso lo ha dicho Bill Gates. Entonces, yo creo que las vacunas no tienen nada que ver con la cuestión de la modificación genética. De que tiene sus reacciones, pues eso está probado. Está probado que a algunos hasta la la influenza, a algunos no les, a mí en lo particular me puse la influenza y estuve como 4 o 5 meses peor de como estaba. Pero porque los organismos son diferentes. Entonces, lo del nuevo orden mundial simplemente va a ser un cambio del agotamiento ya del dólar a las monedas digitales. ¿Cómo va a ser esa transición? Por eso cuando yo empecé la plática dije que Gramsci dijo que todavía lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Lo que viene es muy interesante, pero va a ser muy difícil para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y aquí tengo una pequeña, pues también aspecto coyuntural, una proyección de 21-24, nada más que no está completa, no está completa, todavía le falta, es casi se hizo nada más un pequeño resumen, y pues en el escenario para la salud de nuestro país va a ser la pervivencia del coronavirus, que va a impedir, por lo que resta del sexenio, el crecimiento y el bienestar del país. Eso es un hecho. Hoy dieron las cifras económicas, bueno, creo que vienen aquí más abajo. El Fondo Monetario Internacional hizo un pronóstico del crecimiento de 4.3%,
y en el mes de junio, primero había dicho del 4.3, y esto lo está anunciando el día de ayer, y en el mes de junio pasado anunciaba una caída del 10.5% para el país, y en el pronóstico último dijo que iba a ser del 9%. Ya en las cifras reales, el INEGI dijo que la contracción fue del 8.5. Bueno, pues 8.5 contra el 9, pues no es nada. Impunidad. Ya vamos a dejar... la parte de la economía, precisamente, que fue también enlazada con lo que comenté al principio, en donde decía yo que el mantenimiento de la deuda al final del sexenio va a llegar a 1 billón de pesos. Pues nada más, o sea, ahí va el costo del Fobaproa, que van a pasar décadas y décadas y no lo vamos a terminar de pagar. Va a llegar ese mantenimiento de la deuda sin amortizaciones a 1 billón de pesos, cosa que verdaderamente pues no va a permitir. Es como si tuviéramos de nuestro salario que estar dando una mochada del 25% o del 30% así permanentemente ya, pues vamos a andar siempre limitados. Y cuando el dólar deje de ser la moneda de reserva mundial, pues desde luego que el crecimiento para nuestro país pues no está muy seguro, hay incertidumbre, pero no va a ser pues halagüeño. Yo creo que va a ser a la baja. Habría que analizar esto y no con economistas, hay que verlo desde otro punto de vista. En el aspecto social, pues realmente desde la época que yo le llamo del saqueo no neoliberal, nunca se tuvo una política industrial. Yo me acuerdo que cuando estaba como secretario de Industria y Comercio, el papá de Del Mazo, el actual gobernador del Estado de México, él decía que tenía que haber una reconfiguración industrial en materia de la política industrial en nuestro país. Y luego tuvimos por ahí un ministro o secretario de Industria y Comercio que se llamaba Herminio Blanco, que le pusieron después de apodo Herminio Gris porque era más que un florero, como ahora Gers Manero, que es un florero. Toda la Fiscalía General de la República es una florería grandísima. Y esta falta de política industrial va a seguir dando como resultado que se está agotando y estamos desaprovechando el bono demográfico. Y desde luego eso va a dificultar el crecimiento económico y consecuentemente el bienestar social. Yo sí estoy completamente seguro que va a ayudar mucho la construcción de la refinería de Dos Bocas, a pesar de que dicen, no, pues ya están entrando las nuevas energías eólicas y la solar, etcétera, etcétera. Pues yo aquí nada más platicando con Alfredo Jalife, y tiene toda la razón. ¿Por qué Estados Unidos tiene 124 refinerías? ¿Por qué le tenemos que estar comprando la gasolina a Estados Unidos? Y bueno, pues el principio aquí no es ni de economía, es de lógica elemental. O sea, reconfigurar las que ya tenemos y hacer cuando menos una, pues para ya no depender tanto de qué fue lo que dijo Biden ahora en su discurso casi de entrada. Tenemos que comprar productos que apoyen a las empresas de América del Norte, de Estados Unidos. Sí, obviamente es lo que tenemos que hacer también nosotros, defender la economía de las empresas nacionales. Evidentemente que está también probado que las construcciones de infraestructura de alguna manera pues activan la industria de la construcción. Yo creo que lo del Tren Maya es positivo, aunque fue diseñado y programado en el mal momento.
aunque se haya dicho que como anillo al dedo, pero pues ahora estamos viendo precisamente las consecuencias, hay que ser realistas y bueno, pues el aeropuerto pues ya se hizo en una forma más ranchera, pero menos ominosa del que se estaba haciendo y desde luego aquí lo importante es de que la inversión del campo ha sido importante, pero actualmente es insuficiente. Los datos que dio el INEGI, el único sector que no fue para atrás fue el campo. Fue para atrás el sector secundario, que es la industria, el sector terciario, los servicios, y el sector primario de la economía fue superavitario. Esto lo dijo el INEGI ayer. Ahora, todavía no llego ahí. El aspecto político pues, está muy delicado, porque ahorita con todo y el referéndum que se haga en el 2022 y con todo y que le sigan deseando la muerte a Andrés Manuel López Obrador y con todo y que lo sigan odiando muchísimos en una forma pues, verdaderamente yo creo que miserable, pero yo creo que el gran problema de este país es de que terminando López Obrador, ¿qué opciones hay? ¿Qué opciones va a haber en el PAN? ¿Qué opciones va a haber en el PRI? ¿Y qué opciones va a haber en Morena? No hay absolutamente nada. No se ve nadie que de alguna forma... Anaya, un defraudador que está probado que robó ahí en Querétaro con los inmuebles. Yo ahí tengo el estudio en donde hizo una triangulación a través de paraísos fiscales. Imagínate un tipo de eso siendo presidente de la República, pues qué barbaridad. Y todavía hay quien cree todavía en eso. Pero bueno, ese va a ser un gran problema de inestabilidad económica. Transparencia Internacional también en cuanto a la corrupción. Hoy dio, fue de ayer, una clasificación de la corrupción en donde la escala de 0 a 100, los que están cerca del 100 son los países menos corruptos y los que están en 0 son los más corruptos. Bueno, pues México avanzó 3 posiciones, estaba en el 29 y ahora ya subió al 31, pero de todas maneras es verdaderamente vergonzoso estar en el 31 de corrupción. Y pues estamos compartiendo ahí con varios países africanos. Ahora, yo creo que lo que va de este sexenio, el combate a la corrupción, pues ha dejado mucho que desear. ¿Por qué? Pues porque todos los organismos que dependen de la Administración Pública Federal, en este caso, que es la Secretaría de la Función Pública, público, que es a través del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera, bueno, la Unidad de Inteligencia Financiera más o menos ahí se salva, pero el SAT ha hecho, desde mi punto de vista, un papel súper vergonzoso. Nada más con que aplicar el artículo 91 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que es el artículo de la discrepancia fiscal, a todos los que sean sospechosos, ahí entraría muchísima lana a la tesorería de la Federación. Ahora, los organismos autónomos, la Auditoría Superior de la Federación, qué barbaridad, este cuate, Rogelio, no sé qué, que verdaderamente ese lo puso ahí Mario Fabio Beltrones y Gamboa, nada más para tapar todas las tranzas que hicieron en el pasado. Lo primero que hicieron al llegar, y en lo que llegó Rogelio, a la Auditoría Superior de la Federación, fue correr a Dora Buchaín, que fue la que recibió hasta un premio por haber analizado y haber determinado lo de la estafa maestra. Cuando llegó este tipo, la corrió inmediatamente. La Fiscalía General de la República es la florería general de la República, es la florería más grande que hay en este país. Es vergonzoso que este señor, llamándole doctor Gers Manero, qué barbaridad. Yo sé que varios de los que están ahí lo conocen y para mí no me da pena decir
que pobrecito, o sea, de vergüenza se debería de retirar, o sea, no es posible que esté haciendo esto, o sea, además la principal falla de Andrés Manuel fue en todo lo que va de estos 2 años y cachito, fue haber pedido la extradición del general Cienfuegos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! O sea, ¿lo hizo por soberanía nacional o lo hizo por defender al Salvador Cienfuegos? Ahí es un capítulo que, bueno, eso lo vamos a analizar en otros rubros. Ahora, la verdad es de que no se han dado esos resultados de combatir la corrupción, porque ahí se han hecho ciertos movimientos con una apariencia de legalidad como en el pasado. Y ahora sí, la impunidad. Pues a ver, ahí está la estafa maestra, la operación Zafiro, la corrupción de los exgobernadores, alguien lo comentaron, lo de Odebrecht, Emilio Lozoya tuvo que presentar una denuncia. A ver, ¿por qué resolvieron con tanta prontitud y con tanta vehemencia defendió la forma en que dio la acción de no penal el florero Gers Manero de Salvador Cienfuegos, y lo de Emilio Lozoya ahí está, dormidito? Y los expresidentes de la República, pues hay que revisar los paraísos fiscales. 130,000 cuentas hay en los paraísos fiscales. Tanto Tomás Piketty como el otro premio Nobel, ahorita se me fue, un premio Nobel de Economía, lo que están diciendo es precisamente que se termine con los paraísos fiscales. Y yo creo que eso va a terminar más o menos por ahí. ¿Y qué es lo que se ha aplicado en cuanto a la impunidad en este sexenio? Max Weber, el filósofo y abogado, él manejaba en su tema de la ética 2 tipos de ética: la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. ¿Qué se ha hecho en esta administración? Aplicar la ética de la responsabilidad, porque la convicción es de que todos los que han pasado en la administración pública federal, desde expresidentes hacia abajo, le han metido al cajón durísimo, durísimo. ¿Y por qué no han aplicado la ética de la convicción? O más o menos hacen como que si la aplican. Pues no, porque aplican la ética de la responsabilidad, lo cual hace que muchos ciudadanos ahorita empiecen otra vez con el desencanto y el hartazgo, que fue lo que le pasó al PRI en el 2000 con Fox, y no se compuso, sino que el hartazgo se siguió acumulando, se acumuló con sus hijastros, luego con Felipe Calderón, su guerra del narcotráfico, en fin, pobre país. Pero bueno, a nosotros, como dijo el maestro Carlos Sánchez Tapia, Víctor, también nos corresponde hacer una reflexión como ciudadanos, como gente patriótica, como gente que pues ahora ya tenemos que voltear hacia lo que viene de las nuevas tecnologías, el sexto paradigma y demás, y pues sí nos tenemos que ocupar un poquito de participar más en política. Yo lo he tratado de hacer, pero hijo, es muy, muy difícil. Me han invitado a ocupar puestos de elección popular y pues la verdad es que no tengo ninguna necesidad de andar ahí en campaña. No. Los que somos profesionistas desde hace 40 años y de alguna manera estamos enamorados de nuestra profesión y enamorados de todo lo que hacemos, pues nos queda seguir luchando en la trinchera, ¿no? Bueno, estos nada más fueron unos ejemplitos de lo que no es prospectivo esto, es coyuntural, es coyuntural. Todo esto es para abrir un gran debate, una gran discusión. Y bueno, aquí está presente Mari Carmen Padilla, ingeniera, pedagoga, licenciada en Derecho, delfóloga, etcétera, etcétera. Pero es una persona muy brillante, tiene una consultora muy importante en el país, a nivel nacional, y
la está formando con muchísima fuerza y bueno, las disciplinas que están manejando son lo que nosotros hemos comentado en nuestras pláticas anteriores. Dejamos la parte interdisciplinaria para convertirnos en multireferenciales. Multireferenciales porque hoy nada más un contador como contador, pues no es otra cosa más que estar al servicio del Servicio de Administración Tributaria y de la Tesorería, como bien dijo Carlos. Necesitamos ser multireferenciales. Por eso yo manejé esta última parte de las ideologías, en donde de ahí para adelante, pues ya estamos haciendo las vías de aproximación al futuro, pero sí necesitamos aterrizajes para que en el país se haga algo importante. ¿Ustedes creen que están ahorita pensando ahí en la 4T sobre estas cosas? No, ahorita están viendo a ver, como dijo el contador Manuel Barrios, a ver de dónde apepenan la lana para dar cumplimiento al presupuesto de ingresos y egresos. Es ganancia que no nos hayamos endeudado más, pero ahí tengo yo un punto de vista. Cuando hay situaciones como las que está pasando, como la pandemia, en el derecho internacional se puede pedir precisamente que son causas extraordinarias en donde se puede manejar la deuda odiosa, la deuda que está lesionando a un país, y yo estoy convencido que ahorita lo que tienen que hacer en esta administración es pedir una quita de la deuda. Ya varios países lo han hecho. Entonces, se está manejando todo ortodoxamente. Necesitamos entrar a la parte heterodoxa, en donde se maneje una reducción de la deuda, en donde se pidan recursos prestados, porque Keynes, cuando pasó lo de la Segunda Guerra Mundial, después de estudiar todas las consecuencias de las hambrunas que hubo en los problemas de la economía, se dieron cuenta que era mejor aplicar el modelo de desarrollo keynesiano desarrollista que no haber emitido moneda, precisamente para que las sociedades y los individuos no sufrieran lo que sufrieron. Entonces, es necesario en este momento aventar el salvavidas. Aquí en México está habiendo mortandad de pymes. No alcanzan 25,000 pesos para absolutamente nada. Entonces, habrá que hablar con, ¿cómo se llama? La Secretaria de Economía. ¿Ahí está Cecilia? No, ya se fue. Ahí está Cecilia Ramos. Ahora sí. Tatiana Cloutier. ¿Con quién? Tatiana Cloutier. Con Tatiana. Hay que hablar con Tatiana. Hay que hacer varias cosas, pero las pymes se la van a pasar muy mal. El problema se va a empezar a agudizar. Nosotros hicimos un mal pronóstico en marzo y abril que hicimos las primeras pláticas, porque el pronóstico de nosotros fue que en septiembre y octubre iba a haber problemas económicos muy fuertes. Sí los hay, pues claro que sí los hay, pero muy, muy fuertes los va a empezar a ver. Se han roto las cadenas productivas. Revisen el truene de grandes empresas que ha habido. Bueno, hoy General Motors también anunció que en el 2030 dejará de utilizar ya los automóviles de diésel y de combustión interna, gasolina. Solamente General Motors, la armadora más grande del mundo. Oye, al 30, ¿qué falta? Nada, se acabó. Tesla ya va muy adelantado con todo eso. Entonces tenemos que buscar todos esos horizontes. Bueno, aquí termino para ver si tienen comentarios. Sí, Jaime, tenemos varios comentarios y algunas preguntas. Por ejemplo, también nos están diciendo que las empresas, bueno, nos está comentando María del Carmen Padilla, dice, impactan contablemente y fiscalmente las reformas laborales en materia de teletrabajo y trabajo en casa y el outsourcing. ¿Qué impacto tienen? ¿Cómo impactan?
Sí, yo creo que desde mi punto de vista, no es mío, esto lo escuché, pero es totalmente cierto. El home office está totalmente en auge, pero el home office, y yo creo que ahora va a ser el office everywhere, donde te agarre. Y la tendencia es de que mucha gente que está viviendo en las grandes ciudades se está yendo a las provincias, porque ahora el modelo va a ser a distancia. Yo le comenté a Margarita, le comenté a Cecilia, yo le comenté a ustedes. Yo veía que el futuro de las universidades, todo lo que es la educación y todo eso, iba a tener y de hecho eso va para largo ya, una transformación. Y desde luego el impacto en materia fiscal y en materia laboral, pues ya inclusive se hizo la modificación en materia laboral para reglamentar el home office, para que se cumpla con todas las responsabilidades por parte de los patrones para el pago de todas las prestaciones, de todos los insumos que se hagan en el hogar y demás, y fiscalmente, en forma clara, pues el que esté, pues va a seguir siendo un empleado o una persona que va a depender directamente del patrón, y evidentemente que se van a hacer. A donde está el problema real es en el outsourcing. El outsourcing está muy drástica el cambio, sin embargo, pues como ahora ya no nos tenemos que transportar y le he dedicado bastante tiempo al outsourcing, está mal hecho, y entonces lo vamos a poder seguir utilizando tranquilamente, sin meternos en problemas, sin caer en las grandes multas que están ahí anunciadas. Son de espantarse las multas, pero el outsourcing es el que va a tener el problema. Sin embargo, se va a poder seguir utilizando. El home office se va a seguir dando, y el office everywhere en todos lados va a funcionar. Ok, también tenemos otro comentario que nos lo participa el doctor Jesús Vázquez Cruz. Dice, este tema del compliance debería ser un tema a revisar por los consultores empresariales en la medida de lo posible. También nos comenta la doctora Margarita Bringas, dice, la empresa nace en la sociedad, opera en la sociedad y repercute en la sociedad. Un comportamiento ético contribuye a atraer confianza y predisponer a colaborar. Proporciona a las compañías una guía para evaluar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ahorita eso de la guía, ahorita quiero comentar algo que es muy importante. Bueno, lo que dijo el doctor, yo creo que desde mi punto de vista he visto que se maneja como un divorcio. Claro, yo soy abogado también, y pues, los abogados pues, estamos tratando de llevar pues agua a nuestro molino. Además es un tema importantísimo. Todo desemboca en el aspecto jurídico. Una sociedad mercantil no puede despreciar el aspecto jurídico. Y entonces el compliance legal es importantísimo desde la constitución de la sociedad, de revisar los estatutos, el objeto social, la tenencia accionaria, de qué forma se van a hacer los órganos de vigilancia, de administración. Todo eso es parte del compliance. Pero cuando la empresa entra en operación y empieza a tener ya actividad, yo creo que el compliance no nada más debe de ser legal y jurídico. El compliance debe de ser holístico, lato sensu, como dicen los abogados, integral, multireferencial. O sea, no podemos estar con una vigilancia excelente en materia jurídica y estar bien chambones en el aspecto administrativo, sin tener control interno. Y en este momento, cuando platicaron de tener las guías,
yo creo que no es suficiente nada más las guías. Es muy importante hacer nuestros catálogos y hacer nuestros sistemas y hacerle como Deloitte, como Pricer, St. Young y KPMG y tener nuestros manuales. Se necesita la experiencia. Se necesita la experiencia. Y antes que nada está la experiencia, y teniendo la experiencia hay que hacer las guías, hay que hacer los manuales, porque sin experiencia, aunque tengamos guías, no vamos a dar los resultados correctos. Porque yo conozco empresas, conozco despachos que tienen así sus, están hasta con el ISO 9000 y todo. ¿Y para qué sirve? Si no hay la experiencia, si no se aplica, por ejemplo, lo que dice Cecilia del Scaling Up, la parte cualitativa y todo. O sea, nosotros somos afortunados de que tuvimos a Tomás Miklos ahí ese día en la asociación y nos dijo en una forma clara, yo fui el que mencioné la palabra dije proactivo, interactivo e interdisciplinario. Esas tres cosas yo dije cuando estaba Tomás Miklos con nosotros. Se quedó calladito y cuando terminó nos dijo multireferencial. Y así debe ser. Entonces, para que hagamos las guías y todas esas cuestiones, tenemos que ser multireferenciales. Claro. Y bueno, aquí la aportación del doctor Jesús Vázquez nos dice que son 528 años de que Luca Pacioli hizo la partida doble, desde 1494. Pues yo, una aportación. Pues creo que se acabó. Con el sexto paradigma y la cuarta revolución industrial, con el blockchain, se acabó. Hay que estudiar un poquito el blockchain para que nos demos cuenta que ya la partida doble no existe. Bueno, sí existe. Va a dejar de existir. En corto plazo. Cecilia creo que quiere hablar algo. Cecilia. Hola, buenas noches. No tengo ningún comentario. Y bueno, ya tenemos el último comentario, dice la doctora Margarita. Dice, las empresas que se encuentran en estado crítico deben actuar con rapidez y precisión. Hay momentos para actuar, no se trata de la voluntad, sino de saber qué hacer. Claro, no, estoy totalmente de acuerdo. Yo por eso ahí en una de las primeras láminas que presentamos, dije que esto tiene que ser disruptivo verdaderamente. Así como todos los días hay más de 1000 muertos, así, con esa velocidad tenemos que hacer los cambios. Tenemos que hacerlo todo rapidísimo, todo rápido. Obviamente tenemos que anteponer la salud, o sea, la vida es lo principal. Pues luego ya viene la economía, pero primero la salud. O sea, acabo de escuchar hace 3-4 días de un investigador colombiano que afirma que el coronavirus va a contagiar, a final de cuentas, a todo el mundo. Que todo el mundo vamos a terminar contagiados por el coronavirus. Entonces... también nos preguntan, Jaime, ¿mande? si podemos proporcionarles el material que dieron los expositores que les agradó. Con gusto. Yo nada más lo que comento es de que no revisamos bien el correo, pero muchos que se inscribieron no entraron. Entonces, sí me gustaría que, nuevamente, al fin ya tienen el dato, que no, lo soliciten y lo mandamos. El de todos, está el del contador Manuel Barrios, está el del maestro Carlos Sánchez Tapia,
de la doctora Delia y el mío, y se los mandamos con mucho gusto. Y bueno, el compromiso es de que en unos, pues yo creo que a ver si a fines de febrero hacemos una plática ya un poquito más estructurada. La verdad es de que nos estamos adaptando. Necesitamos concretar muchísimas cosas. Alguien está pidiendo que se active el micrófono. Silencio. Okay. Adelante, hay que activar el micrófono, quiere participar. ¿Quién? El doctor Jesús Cruz Vázquez. ¿Dónde está Jesús Cruz? Jesús Vázquez. Ya, aquí lo vemos ya. Bárbara, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime Rivera, Javier Jiménez, servidor. Yo levanté la mano, nada más que no me hacen caso y estoy pidiendo el uso de la voz. Perdón, es que aquí no te preocupes, lo que pasa es que no había activado la cámara porque estaba acá escuchando muy entretenido la disertación. Javier, mucho gusto saludarte, a tus órdenes. El gusto, placer y privilegio es mío. Muy buenas noches. Es un gusto también saludar a toda la gente que nos está acompañando en esta brillante exposición en la que participaron tanta gente tan destacada. Fue muy interesante todos los temas, pero bueno, pues también quiero felicitarte a ti en lo personal por ese valor que muestras al hablar respecto a las situaciones que tienen que ver con cuestiones de política, con cuestiones que verdaderamente en estos momentos no se quieren atender, no se quieren tratar o tocar. Y bueno, pues te felicito por ese valor que muestras al hablar con tanta franqueza y con la verdad, que hoy es extraño y es raro. La verdad fue una charla, plática, yo vería una tertulia en materia fiscal, contable, legal, en donde participaron pues gente muy destacada, e inclusive escuché por ahí a mi querido amigo, a Víctor Manuel Gómez Martínez, que también hizo unas aportaciones. Y efectivamente, como también lo comentan algunos, sería muy importante si nos pudiesen facilitar parte de ese material para poder hacer un estudio más minucioso y de alguna manera también ofrecer la colaboración y el apoyo por parte de la Asociación de Abogados Litigantes de México para poder llevar a cabo ciclos de conferencias, foros o seminarios que permitan precisamente acercar el conocimiento a todas las personas precisamente a las que van dirigidos estos eventos. Cuenta con nuestro apoyo y nuestro respaldo y espero verdaderamente que podamos más adelante suscribir un compromiso, un acuerdo ya formal para poder llevar a cabo esta labor y este quehacer que verdaderamente tú te has empeñado en llevar también y pues sumarnos a esa causa. Agradezco a Bárbara la invitación y que haya sido el intermediario para poderte conocer. Y bueno, pues estamos a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Con gusto, ¿eh? Claro que sí, con gusto. Muchas gracias. Hola, Jesús, quería o quiere. Ya está. Jesús. Ya le dice. Jesús, adelante. ¿Me escuchan? ¿Ya? Sí. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. También agradeciendo la invitación a la contadora Bárbara y me uno en la felicitación de los expositores. Hay temas muy recalcitrantes, la verdad. Yo me dedico a la consultoría también y en materia de la consultoría, el consultor empresarial a través de un diagnóstico, pues descubre ahí la causa raíz del problema de manera integrada a revisar la empresa en su conjunto, no solo un departamento. Mi comentario va
a que esto del compliance, efectivamente, esta gobernanza a nivel corporativa, creo que tenemos un área de oportunidad muy buena de bajar ese esquema tan grande a lo que es la micro, pequeña y mediana empresa. Y ahora que te escuchaba, Jaime, la verdad es que se me abrieron aquí algunas alternativas. Decía yo, ¿cómo hacerle un compliance integral, holístico, a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa? Que por lo menos en mi despacho, pues son el segmento, el target que nosotros atendemos. Y dadas las reformas, lo que estaba escuchando de las reformas y todo lo que está, como bien lo apuntabas en internet, que están recalque y recalque los cambios, las amenazas al código fiscal de la Federación, un 45% puras amenazas, terrorismo fiscal avanzado, toda esta situación, que de una u otra manera sí habría que buscar alguna protección, alguna capa protectora para estas micro pequeñas. La mediana pues ya tendrá dinero para pagar asesores y para tener algo más serio. Pero la micro y la pequeña, el 97.2%, el último dato de INEGI, son micros que evidentemente carecen de estructura, carecen de muchas cosas, pero estaba pensando en cómo hacer un compliance integral, holístico, sumándome a esta línea de pensamiento, para bajar este modelito. Y creo yo que los consultores empresariales en el sector en el que yo me muevo, pues son los que capacitan en todo este diagnóstico, búsqueda de mermas, búsqueda de desperdicios, la causa raíz, para encontrar una solución, indicadores para estar controlando todo esto. Y ahora, de repente, con lo que oigo en esta plática, pues digo, bueno, creo que ahora el consultor también tendría que acercarse para enterarse de lo que es el compliance. Y como bien lo apuntabas, compliance, pero de una manera integral, de una manera holística, que le dé cobertura para generar certeza a la empresa, a la micro y la pequeña, y que esta tasa de mortandad, pues que no siga creciendo. Solamente ese era mi comentario, Jaime. Muchas felicidades por el transhumanismo y todo lo que está causando un revuelo y una preocupación a los seres humanos y todo este avance tecnológico, pero creo que sí es muy importante ahorita. Es drástico, es duro escuchar todo esto y sin embargo, por otro lado, también nos están pidiendo a los consultores, a los asesores, respuesta inmediata, soluciones inmediatas. Entonces yo creo que ahora es el consultor el que va a tener que poder usar la banca para escuchar, tomar nota y ver qué podemos hacer en esta gobernanza para micro, pequeña y mediana. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Claro, con gusto. Yo creo que ya viéndolo desde el punto de vista social, que inclusive como lo comentó también la doctora Margarita Bringas, ahorita la parte de la ética, bueno, como que si en este momento estamos obligados todos a darnos la ayuda, la mano, y cuando yo hace ya un buen de tiempo, cuando hice mi maestría de administración de negocios, en aquel entonces estaba de moda todavía Peter Drucker, y lo que manejaba como en su libro de la gerencia como el principal objetivo de cualquier negocio o sociedad era el aspecto social. El aspecto social, no la obtención de utilidades por parte de los dueños del capital, el aspecto social. Y viéndolo desde ese punto de vista, pues es ya verlo desde un punto de vista ético. La Secretaría de Economía no va a poder ahorita hacer mucho si no hay algo organizado en donde nos podamos contribuir precisamente para echarle la mano a esas pymes. Y como dices, Jesús, ya las medianas pues ya es otro cantar. Hay quien sí tiene la capacidad económica para pagar los honorarios. Bueno, pues eso ya sabemos también que nadie hace nada por nada, y
pero pues es el momento prácticamente de apoyar los negocios. Muchas gracias. Si no hay Nada. ninguna otra pregunta, les damos a todos las gracias por su participación y esperamos que nos sigamos a través de todo esto. Les agradecemos a todos los licenciados, miembros del Consejo de la Asociación de Abogados Litigantes de México. Les agradecemos a través